la gran crisis que tenemos es que caímos un poco en esa trampa. Y es en creer que a la persona, más allá de la urgencia, digo, al que vive en el hotel, el problema se le soluciona con el subsidio. Al que vive en la villa se le soluciona con el título de propiedad, y al inquilino se le resuelve con una garantía pública del Banco de la Ciudad o con el crédito hipotecario. El crédito hipotecario, que es un verso también. Pero finalmente, lo que tenemos en Argentina es una crisis de vivienda a partir de la dictadura muy profunda, en donde, como vos decís, el mercado tenía ese plan, que era dolarizar. En 1977 se dolarizan todas las viviendas en Argentina. Y no se habla de eso, hoy no se habla de eso. Está prohibido hablar de eso. Hace 40 años que la ciudad tiene la misma cantidad de personas. Exacto. La misma cantidad de personas y tiene más vivienda que antes. El triple de vivienda. Está bien que los hogares, la conformación del hogar no es la misma, ¿no? Antes un hogar era 4 personas, ahora en la ciudad de Buenos Aires el 30% vive solo. Entonces vos antes necesitabas una vivienda para 4 personas, ahora necesitas una vivienda para una persona. Claro. ¿No? Así y todo, en la Argentina no faltan viviendas. Están. Es más, en la ciudad de Buenos Aires se calcula que alrededor de 200.000 viviendas están vacías, deshabitadas. Si mañana esas 200.000 viviendas tuviesen que entrar al mercado, bajarían los precios inmediatamente. Toda la Villa 31 podría tener vivienda. Claro. No habría que urbanizar nada. Directamente. Sí. Las viviendas están. Lo que digo es que me parece que hay una lógica de nuestro sector. Vos decías al principio algo que a mí me parece medio fundamental, y es que hay un plan, ¿no? El poder económico tiene un plan en materia de vivienda, entre otros planes que tiene, y nosotros no. Tenemos dos invitados muy especiales a los que le quiero dar la bienvenida. Está acá Gervasio Muñoz, quien es dirigente de Inquilinos Agrupados. Hola Gervasio, gracias por venirte. A ustedes. Y también está Silvana Olivera, que es referenta de la Villa 31 y que trabaja desde hace tiempo con los temas de urbanización del barrio. Hola Silvana, bienvenida. Hola, buenas, muchas gracias. Por favor, bueno, este programa lo empezamos pensando diciendo cuál es hoy la principal problemática que nos atraviesa. Dijimos a los jóvenes, pero la verdad que ni nosotros somos tan jóvenes, ni atraviesa solamente a los jóvenes, y dijimos, tenemos que hablar de vivienda, ¿sí? Ya hemos hecho acá un especial de gente en situación de calle, que es, si querés, una rama muy cruel de lo que pasa con la vivienda, pero ahora queremos hablar de qué pasa con los alquileres, qué pasa con los inquilinatos, qué pasa con las villas. En nuestra ciudad de Buenos Aires no sale mucho en la televisión, pero hay muchas villas. ¿Sí? Los canales suelen cubrir más de Rivadavia para arriba, para el norte, y la realidad de los barrios queda bastante invisibilizada. Pero bueno, para arrancar con esta temática, Gervasio, te quiero consultar, ¿qué pasa con la situación de la vivienda? El país de las casas vacías y la gente sin casa. Sí, yo diría que es el país de superproducción de vivienda privada. O sea, se construye muchísima vivienda en Argentina, que la construye el mercado, que hace muchos años hay cada vez menos propietarios en Argentina, hay cada vez más inquilinos, y te diría que para mí, por lo menos para mí, el dato más importante es que cada vez hay menos gente con muchas viviendas, ¿no? Que se va concentrando el suelo y la vivienda en Argentina, y que por lo tanto la desigualdad es enorme. Y yo diría otra característica más es que el Estado, te diría desde la última dictadura, se ha desentendido completamente de políticas de vivienda, de masas me refiero, ¿no? Políticas de vivienda de masas. Por ejemplo, discutir por qué el suelo y la vivienda está dolarizado en Argentina, desde Videla. Gran debate, digo, hoy no se puede pensar en comprarte un mínimo terreno, ni que hablar un departamento, sin pensar en dólares. Pero además, te diría ya no solo en términos individuales, más allá de que vos lo estás planteando como alguna generalidad, pero yo lo que te diría es que es imposible tener una política de vivienda para los trabajadores y las trabajadoras si no se especifica el suelo y las viviendas en Argentina. Y te diría más, creo que es imposible tener cualquier política de vivienda de masas sin intervenir las reglas de juego.
porque cuando te fijas en la ciudad de Buenos Aires, como para un ejemplo, pero es un ejemplo que se podría dar en todas las ciudades del país, sobran viviendas para la población, hay muchísima vivienda deshabitada, y el Estado es un facilitador de negocios, nada más. No interviene ni en el precio en alquiler, ni dónde se construye, ni para quién se construye, en absolutamente nada. No sabe ni siquiera quiénes son los dueños de las viviendas, no sabe quiénes son los inquilinos, cuánto pagan de alquiler, no sabe absolutamente nada. Y por supuesto que ese no saber es completamente intencional, y es que no nos preguntemos o no podamos denunciar quiénes son los que realmente están haciendo negocio con la vivienda en Argentina, que por supuesto tienen nombre y apellido, que poco los conocemos, como decías vos, hay nombres que no vamos a escuchar nunca en la televisión, pero que son los que ponen y sacan gobiernos. En este caso ponen a Milei, que es, por ejemplo, Eduardo Elstein. Dueño, ¿no?, de IRSA, ¿no? De la mitad de los shopping de la ciudad, del Yao Yao, entre otras cosas. Y de el Banco Hipotecario. ¿Es verdad? Banco que fue insignia del crédito hipotecario en Argentina durante el peronismo. Ahora nos metemos en la historia de los barrios obreros del peronismo, en las experiencias virtuosas que ha habido en este país de viviendas populares, pero quiero irme con vos, Silvana, que tiene la pregunta necesariamente tiene que ver con ¿y qué está pasando con la vivienda en las villas, en los barrios populares de nuestro país? Bueno, con el tema de la vivienda en los barrios populares, cada vez está creciendo la población en villas. Eso es algo recurrente, pero siempre vemos en los gobiernos donde hay mucha inflación que eso recae en las poblaciones más vulnerables. Pasa mucho con las poblaciones inquilinas, que lo que hace la inflación es que puedan dejar de pagarse el alquiler como podían hacerlo en un tiempo y tengan que recaer a alquilarse una habitación de un hotel en Constitución o en los lugares donde hayan hoteles, y después, si no llega a pagar una habitación de un hotel, cae en una villa popular, alquilando una habitación muchas veces 4x4, con un baño compartido y un espacio compartido de cocina. Esa es la realidad que tenemos. Hoy en día lo que estamos viendo en las villas de la ciudad de Buenos Aires es mucha población en situación de calle dentro de lo que son los propios barrios vulnerables. Mirá. Hace poco ha habido un censo de población en calle, y la verdad que nos preocupa y mucho esto, se está incrementando. Nosotros en el barrio popular tenemos mucha gente en situación de calle que antes no la veíamos, y esa es una realidad, porque antes por ahí la persona accedía a poder pagar un alquiler, la persona en situación de calle, de una habitación mínima. Hoy ya no. Hoy ya duermen en la calle, en un barrio popular, en una villa, en un colchón tirado en el piso. La verdad que la verdad duele ver todas estas situaciones. Nosotros desde la organización, como siempre barrial, de los referentes, de las vecinas que siempre están a disposición para cocinar, estamos sosteniendo ollas populares para la gente en situación de calle. Venimos con el Comité de Crisis y la Iglesia del Barrio trabajando mucho estos temas. Estamos sosteniendo, ya vamos por el segundo mes, la idea es sostener todo este mes de agosto. Estamos haciendo lunes, miércoles y sábados ollas populares para la población en situación de calle de nuestro barrio. Y también lo que estamos viendo ahora, que también duele, es ver por ahí a familias trabajadoras que lamentablemente no le pueden acceder a brindar un plato de comida a sus hijos por las noches y tienen que venir a la olla popular con un tupper para que el pibe pueda comer, irse a dormir con la panza llena. Bueno, estas son las realidades que duelen, lo vemos en la ciudad, pero en los barrios populares se acrecenta mucho esto. Por más que nosotros hoy, la Villa 31 cuenta con un proceso de urbanización, que tenemos nuestra propia ley sancionada, que fue sancionada en el 2018, solamente por el oficialismo en la legislatura porteña, no fue acompañada por la población del barrio, porque la ley implementa maneras de expulsión mediante la gentrificación. A ver. Eso está bueno que cuentes. Desarrollanos un poco eso. Se está utilizando este tema del incremento, como decía el compañero, del valor del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires, y nos afecta a nosotros como barrio popular, porque lo que se está reformulando es toda la parte del retiro, se está modificando toda la parte del retiro. Ustedes saben que lo que antes era el hospital ferroviario, hoy son oficinas de lujo que pertenecen a Caputo, las compró en su momento en el 2015 con Macri,
cuando era ministro como funcionario. ahora. Sí. Mira vos. Y bueno, la idea también que hicieron con el puerto, que ya no funciona como puerto, sino que es una terminal de cruceros. Tenemos también toda la modificación del Paseo del Bajo, que modificó todo nuestro entorno y nos alejó del acceso al transporte. La realidad es que la urbanización en sí no se ve. El préstamo que pidió la ciudad en su momento para urbanizar nuestro barrio no está reflejado. Hemos tenido préstamos del Banco Mundial en su momento, del Banco BID, de la Corporación Andina de Fomento. Recuerden que Macri era presidente, o sea que contamos con un presupuesto nacional también en el 2015, y de la ciudad, porque también gobernaban la ciudad. O sea, hubo mucha plata destinada a nuestro barrio que no se ve el día de hoy. Sí, además, esta radio tiene mucha audiencia federal. Quiero contarles que el barrio de Retiro, donde está la Villa 31, el barrio Padre Mujica, es una zona coqueta de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es el dato que complementa lo que nos cuenta Silvana. Métete, Belú. Sí, un poco charlando sobre lo que está sucediendo en los barrios o en los alquileres de los hoteles. También la desregulación desmedida que ha habido, obviamente, con la anulación de la ley de alquileres, sino también con una especulación que tienen también dueños de hoteles y demás. O sea, hemos tenido el caso del el triple lesbicidio de Barracas, donde vivían 4 mujeres en una habitación, porque ninguna de ellas, o por lo menos las parejas, no se podían pagar una sola habitación, no sé, está 40.000 pesos. Cuando escuchamos a las personas que están en situación de calle pidiendo plata, es como, che, me faltan 5.000 pesos para pagar el hotel hoy, estoy con toda mi familia, y esa desregulación se ve cada día más, y la especulación de los dueños de hoteles muy, muy voraz, ¿no? Sí, con ese tema también es política del gobierno de la ciudad manejar mal el subsidio habitacional. Primero, que no se actualiza, no es real, los montos que está recibiendo la persona para poder pagar su habitación no le va a alcanzar jamás. La situación inflacionaria ¿Qué debería... monto están recibiendo? Y están recibiendo bastante poco. Yo actualmente no sé que se actualizó, pero igualmente no llega, porque también hubo un informe del Ministerio Público de Defensa que informó el aumento excesivo en los hoteles y que la población que recibe estos subsidios habitacionales no llega a cubrir la totalidad del inquilinato. 63.000 pesos está el Ciudadanía Porteña, que es uno de los pocos, te diría el único programa que tiene la ciudad. Y 350 lucas por mes una habitación de hotel. Sí, es lo que está. Salió en el informe hace poco que realizaron los del Ministerio Lo Público. increíble es que el precio de habitación de hotel no está regulado. Claro. Porque además actualizan el subsidio y el dueño del hotel, que son pocos, como decían recién, aumenta el precio de la habitación de hotel y se terminó. No, y el hotel, si vos caminás por esta zona, por donde está la radio, para la zona Sí, sur, sí. Constitución, Sí. Barracas, San Telmo, hoteles, pensiones e inquilinato, es moneda común. Pero además, qué fácil sería ponerle precio a una habitación de hotel, ¿no? Y hablando de ponerle precio, fuiste uno de los grandes impulsores de la ley de alquileres, que fue un punching ball de la derecha. Digo, la derecha se enojó especialmente con la ley de alquileres. Quiero preguntarte, ¿qué balance haces de eso? Y obviamente, ¿por qué la derecha se enoja tanto cuando le quieren tocar el mercado inmobiliario? ¿Qué balance? ¿Por qué la más fácil es? Porque la derecha... Bueno, porque son los empleados del poder económico. No creo que haya que explicar mucho. En ese sentido, me parece que es bastante lineal el primer decreto de Milei, el 70-2023, del 19 de diciembre. Lo primero que Milei comunica es la derogación de la nefasta ley de alquileres. Mirá. A los 3 meses de que asume Milei, el Fondo Monetario hace una evaluación de la política de Milei, no solo económica, sino también de la política de desregulación, y felicita al gobierno de Milei por haber terminado con la ley de alquileres, el Fondo Monetario. Pero también creo que, más en términos de balance, creo que en materia de vivienda y lo que sucedió con la ley de alquileres, el gran problema es que hay cierto consenso
en casi toda la dirigencia política acerca de que no es muy conveniente meterse con el mercado inmobiliario. Sin embargo, los hechos datan de que cuando se deroga la ley de alquileres, digo porque yo fui víctima, digamos, de ese momento hasta que se regularizó un poco más el mercado, que es que era absurdo, todo estaba todo en dólares, las personas que tenían que mudarse se desreguló de tal manera que tenías que pagar en dólares para entrar a un lugar. Hoy creo que hay más posibilidades, pero esa situación en donde no tenías a dónde acudir porque se te vencía el contrato y ya estaba derogada la ley y los dueños los dueños y las inmobiliarias especialmente se aprovecharon totalmente de esos 4 meses que hubo hasta que se regularizó un poco, ¿no? Que bueno, todavía sigue irregular, pero tampoco la dirigencia política eso puso sobre la mesa que estaba mal lo que estaba sucediendo. No es que salió a decir fervientemente, no, bueno, por eso el balance que nosotros hacemos acerca de esa experiencia es complejo, porque nosotros sabíamos que era una ley que tenía que entrar en vigencia durante el gobierno de Alberto Fernández, y que Alberto Fernández no se iba a querer pelear con absolutamente nadie. Y para que esa ley se cumpla había que pelearse con el mercado. Después, el bombardeo mediático pagado por el mercado inmobiliario también hace que la dirigencia política diga, yo en este quilombo no me meto. Yo me acuerdo, digo, para también entender por qué estamos en este baile ahora, ¿no? Porque por algo gobierna Milei, ¿no? No es que Milei sea bueno. Y yo me acuerdo que cuando Massa se reúne con el Fondo Monetario en Estados Unidos, vuelve y dice que hay que terminar con la ley de alquileres. Y hay una entrevista a Perón. Perón, lo primero que hace como secretario de Trabajo, en el 43, es congelar el precio de los alquileres, de comercio y de vivienda. Y le preguntan por qué, ¿no? Y entonces, ¿por qué había hecho eso? Y entonces Perón, medio risueño, como contestaba él, dice, porque eran más los inquilinos que los propietarios. Política de mayorías, 2 dedos de frente. Y nosotros tenemos un quilombo en materia de vivienda, y es que la dirigencia hoy representa más al mercado inmobiliario y a los grandes dueños de vivienda que a los inquilinos. Y de los dos lados de la mecha, te digo, ¿dónde vive Victoria Tolosa Paz? Perdón, si doy algún nombre. En el country. No solo donde vive. En un country. No solo donde vive. Bueno, la familia de Victoria Tolosa Paz es una de las grandes dueñas de inmobiliarias de La Plata. Bueno, digo... Tolosa Paz en campaña... Sí. Digo porque yo... Te toqué una fibra sensible. Sí, me parece que... Gervasio, te toqué una fibra sensible. Pega, esta es la radio de las madres, esta es la radio de Eve, pelos en la lengua, déjalo fuera. Totalmente. Si hay algo de Tírame Eve, más data de la familia Tolosa Paz. Dale. No, lo que digo es que nosotros estábamos en plena pelea por la ley para que se cumpla y todo eso. Y Tolosa Paz se reúne con las inmobiliarias de La Plata y dice, publica la foto y dice, en plena campaña, en campaña. Miren si no iba a ganar Milei. Y dice, me reuní con las inmobiliarias de La Plata para dialogar acerca de una solución en el acceso a la vivienda. Mira vos. Tú decís, che, Milei es poco. Bueno, eso que sucede, esa familiaridad que hay entre la dirigencia y el mercado inmobiliario, hace muy difícil que estemos discutiendo los temas que nosotros discutimos. ¿Qué hacemos con las urbanizaciones? La urbanización de la 31 en el suelo más caro de la Argentina. Sí, con respecto a eso, nosotros sufrimos, todos los amigos de los Macri, de Horacio Rodríguez Larreta en su momento, porque son amigos empresarios que ganan las licitaciones de las obras en nuestro barrio. Claro. Y mantienen toda una cadena, así como Caputo compró lo que era el hospital ferroviario, que pensemos que la Comuna 1 es una comuna enorme y no cuenta con un hospital.
Nosotros en plena pandemia vimos cómo la sociedad saturaba los hospitales de las otras comunas, los vecinos de la Comuna 1 en sí, la Villa de 31 está en la Comuna 1 y no teníamos hospital. Saturamos el sistema sanitario y nos terminaban mandando a provincia porque no habían camas. Teniendo un hospital ferroviario que se podría haber reutilizado, una política pública pensando en la comunidad, no, se pensó en privatizar. Lo compró Caputo, hoy son oficinas de lujo. Bueno, y así es con todo. La transformación que están generando en el puerto va a modificar lo que es la Villa 31. Y el préstamo está pensado para toda esta modificación. Lo que son las areneras también van a pasar a ser complejos de lujo de viviendas. Viviendas vacías, como las de Puerto Madero, cada vez más viviendas vacías, en vez de hacer una política social de utilización de esas viviendas para la población, no, vemos que priorizan el mercado inmobiliario y sus amigos empresarios para sus negocios. Ahora nos metemos con posibles soluciones, pero metete con una, Gaby. No, yo escuchando atentamente, lo que me da la sensación es que de un lado hay un plan claro, que inclusive, por ejemplo, no es necesariamente un plan en contra de los inquilinos, sino que es un plan a que no le importa perjudicar a los inquilinos, pero que va mucho más allá. Es como un plan de expansión, de inversión, de lavado, de una ciudad que no importa si están vacías las viviendas o no, porque es una manera como de fijar y poner en el mercado guita que no se sabe de dónde viene. Hace 25 años, quien era el capo de planeamiento urbano del gobierno de la Rúa en la ciudad, Enrique García Espil, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. Yo le hice una pregunta porque era a muy poco de que Domínguez, el ex intendente, saliera con la topadora. Me dice, no, fue un error, eso es un error. ¿Y cuál es tu plan? Lo que hay que hacer con la 31 es urbanizarla, darles los títulos de propiedad y que después el mercado se los coma. Exacto. Bueno, lo dijo Gabriela Michetti en la mesa de Mirta Legrand también. Hace 25 años, y pasó el gobierno de la Rúa, pasó el gobierno de Ibarra, pasaron los distintos gobiernos del PRO, y el plan se ejecutó a la perfección. Es lo que hizo Thatcher. En la ciudad de Buenos Aires. Es lo que hizo Thatcher. Mi sensación es que cuando a eso uno lo que quiere oponer es, supongamos, una ley de alquileres, bueno, ¿y qué más? ¿No? Porque el problema no es unos propietarios versus... hay un montón de viviendas inteligentes de un ambiente y hay un montón de familias que no tienen casa, no hay un plan de vivienda popular, no hay un acceso al crédito, pero aparte al crédito para qué proyecto, qué construcción, qué proyecto de urbanización. ¿Cuál sería ese plan integral para ustedes? Ahí yo con ese tema, nosotros, por ejemplo, en las villas que están en proceso de urbanización, que son Villa 20, la Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita y la Villa 31, hicieron complejos de viviendas. Nosotros podemos notar de diferente calidad. No es lo mismo las viviendas que se construyeron en la Villa 31, que nosotros decimos que son de chapa, porque son de chapa, están muy bonitas pintadas, pero son de chapa, no tienen paredes. Se ven lindas desde la autopista. Claro, hoy en día muchas de esas chapas ya se están oxidando y son de muy mala calidad. En cambio, comparamos las viviendas que realizó el IBC en el Playón de Chacarita, la verdad que son complejos de lujo. Obviamente tienen fallas, porque tienen fallas de infraestructura, al igual que las de Rodrigo Bueno y al igual que de Villa 20. Pero bueno, las peores fueron las nuestras. Y, por ejemplo, yo te puedo hablar de cómo se tomó el tema de las hipotecas. Nosotros, los vecinos que se mudaron a las viviendas nuevas, muchos piensan de que son gratuitas. Las viviendas no son gratuitas. Nosotros vamos a pagar por las viviendas, vamos a pagar por metro cuadrado, y el valor de nuestro suelo se actualiza 2 veces por año desde el 2018 que se sancionó la ley. Hoy en día el metro cuadrado de nuestro suelo está a 500.000 pesos. La verdad que es bastante para nosotros. Yo tengo una casa de 50 metros cuadrados que la construí yo y que ya me han avisado de que voy a recibir una hipoteca por mi propia casa. La voy a tener que pagar. Yo pensé que iba a tener que pagar el suelo.
como se supone que se debe hacer en toda la ciudad, se paga el suelo. No, que implementaron para la Villa 31 la innovación de que nosotros vamos a pagar el espacio aéreo también. O sea que nos van a cobrar la carpa constructiva. Y eso no lo hacen en ningún otro barrio de la ciudad que esté en proceso de urbanización. Solo en la Villa 31. O sea, te cobran la potencialidad de construcción de ese terreno, lo que podría construirse según ahí. la normativa que ya está dispuesta por la ciudad de hasta qué altura se puede construir. Una ciudad que se dedicó a cambiar códigos urbanísticos a gusto y placer de los amigos del poder, ¿no es cierto? En una manzana donde podías construir dos pisos. La norma de excepción. La norma de excepción. Venía un amigo de Larreta, tenía mayoría automática, levantaba la mano, levantaba 12. Che, estamos repasados de tiempo, que tenemos que ir a una tanda, pero se quedan un ratito más. 11 3200 0530, están llegando muchos mensajes, mandanos ahí, nos encanta leerte un aporte, un comentario, un audio. Si querés mandarnos un audio, hasta 1 minuto te pasamos al aire. Si después ya querés una payada un poco más larga, bueno, lo charlamos por otras vías. Esto es el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres, se llama Y si sale bien, y vamos a una breve tanda y le pegamos derecho hasta las 24. 22:42, se puso picante el corte, estábamos hablando de temas muy interesantes, hablabas un poco de lo que pasa con los alquileres al interior de los barrios populares. Contanos, Silvana, y después Gervasio, metete ahí también. Sí, con el tema de los alquileres en los barrios populares, la verdad que se está haciendo difícil hoy una persona conseguir un alquiler dentro de un barrio popular. Estamos hablando de habitaciones muy chiquitas, muchas veces se comparten muchas cosas. Y el precio en que ronda una habitación hoy es 500.000, 600.000 pesos. Una habitación. Una habitación. Con baño compartido. Con baño compartido. Si tenés suerte y conseguís un espacio más amplio, ya estamos hablando de un poco más de plata. Pero obviamente depende también del nivel adquisitivo que tenga la persona. Voy a hacer una pregunta estúpida, pero es necesario responderla para avivar desinformados. ¿Por qué una persona que alquila a 500, 600.000 pesos una habitación en una villa, por ahí en condiciones que no son las ideales, no alquila por ese mismo dinero un departamento de 2 o 3 ambientes en otro lado de la ciudad que está al mismo costo? Y por ahí puede ser, hoy en día lo vemos por el tema de los impuestos. La verdad que los impuestos encarecen bastante el alquiler en la ciudad. ¿Qué serían los impuestos? El tema de pagar lo que es la luz, el agua. Nosotros en el barrio no pagamos nada por ahora. Estamos en un proceso de urbanización. Se está trabajando en la infraestructura, pero falta mucho para que se pueda regularizar de la manera que se debe. O sea, la urbanización está demasiado lenta. Este proceso arrancó en el 2015, ya llevamos 10 años. Y todavía ni esperanza de infraestructura en el barrio. Seguimos inundados con la cloaca. Ahora, extiendo la pregunta a los dos. ¿Puede pasar que tengas el dinero para alquilar, pero no los papeles que te exigen para poder acceder a un alquiler? Claro, eso pasa. Y sí, porque es bastante difícil conseguirte una garantía, alguien que te salga de garante para un alquiler. Después tenés que tener el sueldo. Y muchas veces es lo que contaba al principio, termina la gente alquilando una habitación en una villa porque no hay tanto papeleo. Entonces es más informal el tema. ¿Y los requisitos cómo son? Generalmente te piden un mes de garantía, o sea, tenés que pagar el mes de garantía, el depósito y el mes de alquiler. Claro, Esas similar, son las únicas. Similar a un alquiler en cualquier otro barrio, ¿no? Quiero llevarte, Gervasio, tiremos un poco de esperanza, pero mirando las experiencias gloriosas del pasado. Digo, Argentina ha sido nombrada a Perón. Uno camina por los barrios de la ciudad de Buenos Aires y ve barrios obreros en la ciudad de Buenos Aires. Vas a Saavedra, hay barrios obreros. Vas a Chacarita, hay barrios obreros. Vas a Flores, hay barrios obreros. Sí. Eso ¿Qué se pasó hizo con cuando eso? no había casas en Argentina, ¿no? Ajá, a ver. Hoy las casas están. Y entonces la política de ¿cuál sería? No sé si debería ser nueva, lo que digo es que todos los países en ese momento tenían en materia de vivienda 2 tareas: eliminar el negocio de la vivienda y construir viviendas por las fuertes oleadas migratorias, etcétera, ¿no? Era un país en construcción, Argentina, en 1900, ¿no? En 1900 había 4 millones de habitantes en Argentina. Estábamos hablando de otro país, en donde
el 70% no era propietario, ¿no? Y Perón, luego de numerosas crisis de vivienda, como fue la de los inquilinatos en 1907 con la huelga inquilina, del congelamiento de precios de alquileres de Irigoyen, luego de todo eso, Perón lo que hace, apenas asume como secretario de Trabajo, es congelar el precio de los alquileres, prohibir la vivienda vacía por más de un mes y crear la Cámara de Alquileres, y en el 49 en la Constitución la función social de la vivienda. Pero mientras que entonces había eliminado el negocio de la vivienda, construye las viviendas que faltan en la Argentina. Hoy eso ya no existe, hoy no sucede que Argentina necesita viviendas. ¿Sí? No. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Claro, es muy loco porque Nosotros no, nosotros tenemos esta se puede insultar, ¿no? No, es la radio debe No, Bonafini. la belleza, además. Esta pelotudez del sueño de la casa propia. De dar título de propiedad para que la puedan vender. Vos decías esto, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma? Domínguez demostró que se fracasa con la topadora. Claro, hay ¿Cuál otra, es el hay otra éxito topadora, la topadora amigable. La topadora real es dar Sí. título de propiedad. Igual es lo que eso es lo hizo que hizo Thatcher, Macri, es lo que hizo Thatcher en los 70 y no solo Macri, Sí. pero lo hace la provincia de Buenos Aires, Porque festejan de acordate que él darle un ganó título de propiedad. diciendo que iba a eliminar la Villa 31. Él cuando fue jefe de gobierno, su campaña fue esa, iba a eliminar la Villa 31, la iba a sacar, la iba a erradicar. Bueno, ¿cuántas veces escuchamos erradicar las Sí. villas, Ahora no? son De- bravas. Cuando y bravos en el 2015 ustedes, asume como presidente, su política cambió. Qué raro, ¿cómo va a cambiar así de un momento para otro? Ya no piensa en erradicar, pensó en urbanizar. Claro, pues tomó el ejemplo europeo de la gentrificación y lo trajo y lo está implementando en lo que es la zona de Retiro. No solamente en nuestro barrio, también en el playón de Chacarita, en Villa 20, en la Rodrigo Bueno, que si te fijas, son todos barrios del norte. La mayoría de las villas están en el sur, Sí. pero ¿qué pasa? El norte tiene terrenos muy apetitosos en el mercado. Pero supongamos que tenemos la potestad de intervenir en las cabezas de personas que van a Toman decidir decisiones. y que nos van a representar y que ahora cuando se duermen a la noche les vamos a inyectar un plan en la cabeza. ¿Cuál sería ese plan? Yo creo que especificar toda la vivienda primero y después bajar rotundamente el precio del alquiler, o sea, que no sea un negocio la vivienda. Y si la vivienda no es un negocio, ¿a quién le va a interesar la Villa 31, la tierra de la Villa 31? ¿A quién le va a interesar construir edificios de alta gama? ¿A quién le va a O interesar? sea, sería bajar el valor de Durante la ley todo de el mercado alquileres, inmobiliario. durante la ley de alquileres, Sí. el discurso, ¿cuál era? Está muy barato el alquiler. Ujú, No gano nada con esto. claro. ¿Qué la voy a vender? ¿La tengo que vender? Sí, la tengo que vender, amigo. No, y te sumo algo más. Un No tema tiene que tratamos de refilón, que es el tema de los countries, ¿no? Que es la contracara de todo esto. Vos te vas. Que crecieron muchísimo. Voy a nombrar todo, otra vez, la radio de Donafini, no nos vamos a andar pisando la mantra entre fantasma. Zona Norte, voy de a uno. Pilar, Sí. con gobierno peronista. Tigre. Escobar, con gobierno peronista. Moreno. Tigre, con gobierno peronista. Moreno, con gobierno peronista. Berazategui. En donde das un paso, hay un country club para los ricos y los hijos de los ricos. Sí. Sí. O sea que política de vivienda hay. Es Y una política para mientras los tanto- millonarios. Y mientras tanto, el discurso para las mayorías es el sueño de la casa propia. Ujú. Seguir soñando. Y además nosotros no regalamos nada, porque esto hay que pagarlo. ¿Sí? Mientras que a Eduardo Elstein le regalan toda la tierra pública de la ciudad de Buenos Aires y a Constantini toda la de Tigre, etcétera, etcétera. Lo manejan la AVE hoy en día. Bueno, Eduardo Elstein maneja la Agencia de Bienes del Estado Nacional, que van a vender todo. Lo que digo es que me parece que más allá de cuestiones de segmentar, como si fuésemos diferentes, los que viven en hoteles, los que viven en villas, los que alquilamos vivienda, me parece que la gran crisis que tenemos es que caímos un poco en esa trampa, y es en creer que
a la persona, más allá de la urgencia, digo, al que vive en el hotel, el problema se le soluciona con el subsidio, al que vive en la villa se le soluciona con el título de propiedad, y al inquilino se le resuelve con una garantía pública del Banco de la Ciudad o con el crédito hipotecario. El crédito hipotecario, que es un verso también. Pero finalmente, lo que tenemos en Argentina es una crisis de vivienda a partir de la dictadura muy, pero muy profunda, en donde, como vos decís, el mercado tenía ese plan, que era en 1977 se dolarizan todas las viviendas en Argentina. Y no se habla de eso, Ga. Hoy no se habla de eso. Está prohibido hablar de eso. La ley de alquileres, porque tampoco se decía de verdad lo que sucedía con la ley de alquileres, nosotros tampoco lo decíamos mucho porque para no avivar giles, pero si vos intervenís sobre el precio del alquiler, lo que haces es desenganchar la lógica de tener un precio de alquiler atado al valor en dólares de la vivienda. Entonces, si vos compraste una casa de $100.000 y yo te estoy pagando $5.000 por mes de alquiler, vos vas a decir, ¿por qué la compré a $100.000? Yo quiero una ganancia que me permita que esos $100.000 hayan estado bien invertidos, ¿no? Y si vos entonces tenés un inquilino que te paga 5 lucas por un alquiler de una vivienda que sale $100.000, pensás en venderla y en venderla muy barata. Hay una anécdota muy interesante del peronismo, que es el edificio Cábana, donde vive el solete de Maslatón. Sí. ¿El nombre, cómo le dijiste? Creo que es el apellido. Ah, perdón. No, Maslatón es el apellido, Solete es el nombre. Yo pensé que Maslatón tenía un sorete que vivía en el edificio. Reche, sale de ahí, Reche, no, please. Puede ser también. No. La historia del edificio Cábana durante el peronismo es muy interesante, porque era de una sola señora, todo el edificio. Y Perón congela el precio de los alquileres de toda la Argentina, de comercio y de vivienda. Y por supuesto congela el precio del alquiler del edificio Cábana, donde vivía gente que tenía un poco de guita. Coqueta. Y lo que pagaban de alquiler eran 2 mangos. Y entonces la dueña del Cábana lo quiere vender. Y los inquilinos del Cábana decían, no, ¿por qué te lo voy a comprar si estoy pagando nada? Porque lo otro que hizo Perón, además, es que no existía que se te terminaba un contrato. Esto de que alquilás por 2 años, por 1 año, por 6 meses, y el dueño se despierta y dice, ya pasaron los 6 meses, ahora ¿sabes qué? Te voy a cobrar el triple, o si no sabes qué, mejor te voy a echar. Y voy a ver si consigo otra familia y vos fijate qué haces. Eso no existía. Los contratos eran de por vida, ¿sí? Como sucede ahora en algunos pocos países del mundo. Entonces, como eliminás el negocio de la vivienda, se empiezan a resolver los otros problemas. Esto que contaba la compañera, el alquiler en villa. Porque en realidad el sueño que hay no es de vivir tranquilo. El sueño es vivir de otro. Vivir de rentas. Vivir de rentas, ¿no? Porque ¿qué pasa con el procrear? Bueno, hoy entregaron viviendas para gendarmes. Las viviendas. Pero además, ¿se alquilan, muchachos? Sí. Se subalquilan. Se alquilan. Sí. Cuando en realidad está prohibido, ¿no? Se subalquilan. Y cuando en realidad lo único que tendría que funcionar bien del procrear es que no se haga negocio con el procrear. Y si lo alquilás, te echen. Entonces pasás cada 3 meses, tocas timbre y decís, che, vos sos Juan Pérez que te ganaste el procrear. Ay, no, Juan Pérez me la alquila a mí. Es tuya la casa ahora. Y Juan Pérez se vaya a cagar, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que haber una concepción un poco más profunda de la vivienda. Espérame, Gaby, que tenemos un montón de mensajes, tenemos un montón de respuestas en la caja. Andame con la caja de mensaje, Belu, y ahora también para pedirle a los oyentes, y ahora escuchamos algunos audios y nos metemos con los mensajes. Bueno, preguntamos cuánto estaban pagando de alquiler en Ciudad de Buenos Aires. Pusieron 460.000 más 170.000 de expensas. También las expensas aumentaron en toda Ciudad de Buenos Aires. 800.000 un 3 ambiente en Paternal. Más allá de Cava, en Adrogué pago 500.000 o 600.000 pesos un monoambiente. Y hay uno que pone que paga 355.000. Aferrate a ese alquiler, amigo, porque... Sí, totalmente. Y las expensas, algún día yo quiero que junto con la expropiación de los que subalquilan sus procrear, algo pase con los administradores de consorcio. No, ¿sí? Mano dura a los administradores de consorcio. Creo que tenemos un par de audios, ¿no, Carlito? Hola, acá Gastón de Almagro. Me gustaría saber la oposición que está pensando con el tema de los inquilinos,
porque tampoco escucho nada desde la oposición para este sector, que es bastante grande en la ciudad y en todo el país. Bueno, gracias por todo. Ahora nos metemos con algunos más. Ahora tomen nota para acordarse de las respuestas. Saben que estamos al aire con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados y con Silvano Olivera, que es referente de la Villa 31 y laburó todos los temas de urbanización. Dame uno más, Carlos, si tenemos. Felicitaciones por el programa. Siempre que puedo los escucho. Es una suerte que la gente de los barrios de emergencia pueda comprar su casita ahí en su terrenito para que se los deje de estigmatizar diciéndoles que son delincuentes que roban la tierra y se apropian de terrenos fiscales. Felicito a la señora y a todos los vecinos de la villa. Diego de Almagro. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que nos mandan. Te leo algunos. Mario Rentería dice: enciendo los 530 fuera de mi horario radial y me encuentro con Jair Sibel. Un placer. Y encima estar hablando sin pelos en la lengua de Tolosa Paz. Muy necesario, Mario de la Plata. Mario, acá para fajar a Tolosa Paz. Siempre estamos al pie del cañón. Excelente programa. Aprendo y trato de entender lo que le pasa a los dirigentes políticos. Saludos desde la Lucila Vicente López. Verónica. Leo de la Matanza nos dice: gran programa, como de costumbre. Jair, equipazo. Sería interesante la voz de un tipo como David, que tuvo a su cargo la implementación de construcción de viviendas más importantes de los últimos tiempos, aunque absolutamente ineficientes. Existía un plan, nos dice Leo. Elena de Montserrat, un comentario con el que coincido totalmente. Dice: hay que resucitarlo a Perón. Con él tuvimos Barrio Evita, hospital de clínicas, cuarteles con viviendas para el personal, etcétera. Lo he vivido. Elena, de acá del barrio de Montserrat. Daniel Tubio también manda un beso grande. Mesasa, le faltó alquilar un perro, nos dice, y dice que se llama Teresito Maslatón, Diego de Corrientes. Lucila Sánchez dice: hola Jair, en la provincia de Buenos Aires, con una deuda por parte del gobierno de Milei de 11.000 billones de pesos en concepto de coparticipación federal y sin presupuesto 2025, porque ni la Libertad Avanza ni el PRO lo dejaron sin presupuesto, aún así se sigue construyendo y entregando viviendas. Lucila, aplausos para los invitados. ¿Son legisladores? Ya deberían serlo. Bueno, ya los están lanzando ahí a la campaña. Mira, mejor que el 90% de nuestros legisladores. Dos más te leo. Javier de Villa María dice: los que trabajamos en negro, como no tenemos recibo de sueldo, tenemos que alquilar una pieza con baño compartido al mismo valor que una casa. ¿Hay alguna manera de hacer un sistema de seguro de garantías para propietarios que termine con esta injusticia? Tenemos que inventar una especie de seguro de garantía. Amigos, si volvés a hacer eso que hizo Perón, nos matás a los que buscamos la oferta. Nos dice esto. Bueno, ahora escucharemos sus respuestas. Y último, Tania dice: hay que ver también cuáles son las condiciones del departamento o del PH. Muchas veces alquilan con mucha humedad y igual tampoco son baratos. Bueno, muchos mensajes que están llegando también en el streaming. Ahora nos metemos con algunos. Velus, si tenés 11 3200 0530, pero bueno, muchos mensajes para ustedes. Denos alguna respuesta, viejo. Sí, yo con respecto al tema de los barrios populares, sabemos que es bastante difícil alquilar en todos lados. Lo que yo quiero retratar un poco y que la gente se lleve es que los barrios populares hoy existen porque el problema habitacional no viene de ahora, viene desde hace bastante. Y es verdad que Perón implementó otra política pública. Nosotros ahora estamos viendo que el gobierno de la ciudad no invierte y ha bajado el presupuesto del IBC, ya no invierte en la construcción de viviendas, pero sí está invirtiendo en asistiendo a las personas. Implementó una mayoría del presupuesto en el asistencialismo de las personas en situación de calle o de la persona que necesita algún subsidio. ¿De qué tipo de asistencialismo? La verdad que va medio en contra, yo creo, porque si no van a construir más vivienda y están viendo que tienen que asistir más a la gente, me parece que se están equivocando ellos. Pero esto es una política pública del gobierno de la ciudad, de trabajar con el metro cuadrado, crear una gentrificación en la ciudad, que cada vez sea más difícil vivir en la ciudad y nos expulsa a las provincias. Y están creando la ciudad de las élites. Una ciudad para Concheto, digo, cualquier barrio. Para ellos. Yo soy el barrio de La Paternal, ¿no? Ahora estoy en Almagro. Hermoso barrio, glorioso barrio obrero, de histórica tradición de lucha, donde está el bicho de La Paternal que se llamaba Club Mártires de Chicago en sus comienzos. Un barrio gentrificado. Que quedó afuera de las negociaciones en el Código Urbanístico último que se votó. Mirá, buen y dato. por lo tanto, lo que se iba a construir en otros barrios
se va a construir en Paternal. Como la isla de Paternal, que es un terreno ultra codiciado, un pulmoncito verde que tenemos ahí en el barrio, y donde le quiere meter torres a rolete. Ni hablar de lo que pasa en Costanera Sur, en donde el proyecto son torres de 45 pisos, también nuestros amigos de IRSA. De IRSA, y ya eso viene de hace muchos años. Sí, la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, ¿no? Mucho negociado ahí, mucha guita. Mucho cruzado. Las mismas personas que encontramos, los mismos ganadores en todos lados, ¿no? Sí. No, bueno, había algunos mensajes de qué pasa con la oposición. Y después uno que planteaba algo de la oferta, ¿no? De que, sí, dice que con tu propuesta se encarecería la oferta. Uh-huh. Sí, cuando Néstor asume y empieza a controlar algunos precios, ¿se acuerdan? Lo de la nafta, uh-huh. El lomo, ¿no? Y después la yerba, etcétera. Lo que empiezan a hacer los supermercados es esconder la yerba en los sótanos, porque el gobierno nacional amenazaba con regular el precio de la yerba. Entonces los supermercados guardan la yerba para presionar y Néstor amenaza con la ley de abastecimiento. Y vuelven las yerbas a las góndolas, a los precios que se podían pagar. A mí me parece que con las viviendas sucede lo mismo, y sucedió lo mismo siempre que hubo intervención sobre el mercado de viviendas. El mercado, por supuesto que responde. No hay posibilidad de que se tomen medidas que beneficien al pueblo y que, sobre todo, entonces perjudiquen al poder económico y que el poder económico no reaccione. No hay chance. Cristina está presa. No sé si queda un poquito más claro que eso. Y no está presa porque, no sé, está presa porque estatizó la CFJP, está presa por todo lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, creo que hay que tener un poco más de coraje y que en lo que tiene que ver con nuestro proyecto político, lo que hoy se denomina oposición, aunque no parezca tanto, pero nuestro proyecto político, nuestro universo de ideas, lo que sea, en principio tiene que empezar a decir que la casa no es un sueño, sino es un derecho. Y se tiene que animar, porque si no, los proyectos estos, como el de Milei, como el de Macri, vuelven cada vez con más fuerza, ¿no? De cosas que nosotros no resolvemos porque se hace equilibrio, ¿no? Y para no molestar a nadie. Para no molestar a no molestar al otro, bueno, pero no, porque tenemos acuerdos, entonces. No puede ser que toda la guita del Procrear haya pasado por el banco hipotecario de Eduardo Erstein. Teniendo los 3 bancos más grandes que son bancos públicos, Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Provincia. Exacto. Metelo en donde quiera, metelo en la ciudad. Claro. Entonces, digo, eso, de esas cosas hay que hacer una evaluación. Entonces, cuando la compañera plantea lo de los títulos de propiedad, porque es la mejor forma de echar y no sé qué, bueno, muchachos, veamos por qué están festejando permanentemente en otros lugares que entregaron título de propiedad. Mira, acá Federico suma algo más que me parece interesante, un mensaje. También es imprescindible saber qué hacen con la guita los dueños inmobiliarios, porque no hay nada más fugado que eso. Olvídate. Vos vas a Paraguay y en Paraguay pasa lo mismo. Vos vas acá y acá Santa Fe, la relación del narcotráfico con el negocio inmobiliario. Rosario, los Mega Dubái de Rosario. Ritondo. Claro, los Ritondo, 400 propiedades. Caputo la tiene toda afuera. Además. Vos le preguntaste. Sí, yo le pregunté, me dijo que anda bien el mercado inmobiliario. Sí, Silvana. Yo quería decir que también con el tema de las propiedades, así como el gobierno de la ciudad entregó propiedades, no entregó títulos. Nosotros no tenemos títulos, en ningún barrio entregó títulos. No. Y, sí lo de Renovap, ¿no? Sí, no, tampoco. ¿No se hizo Renovap? No. Nosotros, por ejemplo, en los barrios de la ciudad, el Renovap es bastante complejo que se trabaje. Se trabaja más en los barrios de la provincia. Acá no hubo. Porque lo maneja la ciudad, porque tiene otra implementación con respecto a las urbanizaciones. Y lo que puedo decir, que estaba mirando y acordándome, que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, el auditor Lisandro Teskewich, relevó que había severas irregularidades en el proceso de regularización dominial de las propiedades adjudicadas por el IBC. La verdad que hay irregularidades también en los procesos de entrega de viviendas, así como vemos que Patricia Burlich
lamentablemente entrega viviendas que son de planes sociales para gente que ya estaba adjudicada a la vivienda y que esperaba poder acceder, hoy esas viviendas son de otras personas. Lo mismo pasa en los barrios populares. El IBC y la urbanización de la Villa 31, que tiene un ente específico para el barrio, porque no es el IBC, nosotros fuimos creados, en su momento tuvimos una secretaría específica que manejaba el proceso fuera del IBC, porque bueno, como ya te expliqué anteriormente, nuestro barrio es un subproyecto de lo que es la modificación del Retiro Puerto, que para eso fue lo que Macri pidió la plata en el 2015. O sea que la irregularidad de la vivienda viene de todos lados, y no es que en los barrios populares no dejen de hacer este tipo de cosas, porque es peor las irregularidades que tienen los procesos de adjudicación de viviendas. 2308, un programón. Podríamos estar 2-3 horas Sí. hablando Se acá. desprenden tantos temas de la vivienda. Totalmente, un la RAM. rizoma de temas. Te leo algunos mensajes. Gervasio Muñoz la tiene muy clara, dice Fiori. Creo Mi que hermano. Creo que se olvidan de los chalecitos de Eva, dice Lil Sola. El techo es un derecho y está atravesado por valores culturales. Acá dicen, ningún insumo de la construcción es importado, absolutamente industria nacional. En el norte no tenés casi acceso al río porque lo cerraron para hacer barrios privados. Bueno, muchísimos mensajes Seguramente. en el YouTube. Queremos agradecerle muchísimo a Gervasio Muñoz, dirigente, referente de Inquilinos Agrupados, y a Silvana Olivera, referente de la Villa 31, que viene elaborando temas de urbanización del barrio hace mucho tiempo. Muchas gracias por venirse esta noche, ¿eh? No, a ustedes, Che, por la invitación. Muchísimas gracias. Son las 23:09. Cuando volvamos tenemos Poesía Atlántico Sur y Falopita de Redes.